Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify. Ya abrí la verja de madera de mi jardín. Ustedes ya están dentro de mi jardín, que es el jardín de ustedes, un jardín que suelo abrir en un gesto contrario al del gigante egoísta que cerraba su jardín. Yo suelo abrirlo, soy gigante también porque mido casi 2 metros, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche y pueden escuchar nuestras conversaciones y paseos por este jardín a través de Pauta. Ustedes saben que me encantan las citas bellas, llenas de sentido, llenas de potencia y reverberación. Aquí tengo una cita notable de un personaje de la historia latinoamericana muy importante. Hace poco estuve leyendo una de las tantas biografías que se han escrito sobre él. Me refiero a Simón Bolívar. Esta cita la encontré en un artículo, del cual ya les voy a decir el autor y dónde pueden encontrar el artículo. Simón Bolívar, inaugurando el Congreso de Angostura, estamos hablando del 15 del 2 de 1819, decía: los gritos del género humano claman contra los inconsiderados y ciegos legisladores que han pensado que se pueden hacer impunemente ensayos de quiméricas instituciones. Caramba, cómo resuenan esas palabras hoy día en toda Latinoamérica y particularmente en nuestro país. Y esta cita estupenda, por supuesto que tenía que venir de un humanista que tiene el olfato de buscar la cita precisa en la fuente adecuada. Ese humanista es José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades, profesor, autor de distintos libros, caricaturista. Bueno, él ya es un amigo del jardín, experto en temas internacionales, en relaciones internacionales. Es un epígrafe de un artículo que además tiene un título tremendo. Chile se dispara a los pies, dice José Rodríguez Elizondo. Y quiero leer, esto fue publicado en el día de ayer, lunes, en El Libro. Pueden buscarlo ahí, ellibro.cl. A toro pasado, como dicen los españoles. Está claro que el presidente Gabriel Boric se apresuró al proponer relaciones diplomáticas plenas a Luis Arce, su homólogo boliviano. Lo hizo en modo cariñoso y de buena fe nacional, pues ya había declarado que la soberanía chilena no era negociable. Sin embargo, el tema de fondo es otro: si estaba o no informado sobre el pensamiento de Arce respecto a este tema estratégico. Así recién comienza, se abre este texto que recomiendo vivamente leer, porque en general el chileno medio en general permanece ajeno o ignora o no se interesa por temas que tienen que ver con nuestra particular situación geopolítica, nuestra historia geopolítica. Y caramba, qué clave e importante incluso en la discusión convencional, aunque muchos no lo crean así. Por eso siempre es bueno conversar de esto con José Rodríguez Elizondo, a quien agradezco que me acompañe en esta tarde de otoño aquí en mi jardín. Buenas tardes, José, qué gusto de tenerte aquí, como es habitual ya desde hace varios años. Hola, Cristian, qué gusto estar contigo en otra de nuestras charlas, conversaciones, chácharas, como le digo yo. Y claro que ahora yo llego y te encuentro bastante cambiado. Eres colega en la academia y eres un líder amarillo de polendas. Así es que... Wow, esas son como las descripciones de mi otro yo, ese mi otro yo que anda haciendo maldades por ahí afuera, mientras yo cultivo tranquilamente aquí
este pequeño jardín, José. Me va a dar mucho gusto compartir, por supuesto, contigo el honor de estar ahí con personas como tú en ese Olimpo, digamos, al que he llegado con mucha humildad, por supuesto. En la academia estamos muy contentos de tu llegada. Muchas gracias, querido José, de verdad, muchas gracias. Bueno, así son los buenos amigos, ven ustedes. No hay nada más que decir. Así son los buenos amigos. José, vamos al grano de tu artículo. A ver, ¿por qué Chile se está disparando a los pies? Vamos desmenuzando o vamos desarrollando esta frase provocadora. ¿En qué sentido Chile se está disparando a los pies? Pero veámoslo literariamente. Lo que estamos haciendo, a mi juicio, Cristian, es rectificando la historia. No nos gusta la historia que tuvimos. Hoy día, 200 años después, vemos algunos hechos según los cuales hemos maltratado a nuestros pueblos originarios. Nuestros partidos políticos paralelamente han caído en una crisis total. Y entonces viene un proyecto de refundación. La palabra refundación, refundemos Chile. ¿Para qué? Para hacer una historia justa. La injusta historia de la época de Simón Bolívar, ahora la vamos a hacer justa. Claro, y es ahí donde uno dice, pero veamos cómo se planteó el tema en la época de la independencia. Y se planteó con ese epígrafe que tú has leído y que te lo voy a complementar, porque casualmente sigo trabajando ese texto de Bolívar del Congreso de Angostura. Y permíteme leerte una frasecita corta del Libertador. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores. Dime que no estamos tratando de volver atrás la historia, poniéndonos buenistamente del lado de los aborígenes, de los primitivos, de los pueblos originarios. Es decir, todos estos eran los apelativos que les planteaban nuestros libertadores, y O'Higgins los incluyó como chilenos de una manera categórica. O'Higgins tenía gran respeto por los araucanos, como se le decía entonces. El respeto venía del primer poema épico notable de la conquista, que fue el de Alonso de Ercilla. Y ahí está la raíz de esto. Crisis de partidos políticos, necesidad de refundar el país, porque no existe una teoría marxista-leninista que ahora pueda guiar los pasos de los revolucionarios, y el eufemismo, porque en este camino, y esa es mi teoría, la palabra refundación es un eufemismo para decir revolución. La palabra revolución ya no es bien vista después de lo que pasó con la Unión Soviética, de la crisis de Cuba, de lo que pasó con Hugo Chávez. Eso entonces es lo que estoy procesando en estos momentos, Cristian. Creo que hay mucho paño que cortar ahí. Oye, José, tú partes diciendo que habría sido bueno que el presidente chileno hubiera estado informado sobre el pensamiento del presidente boliviano respecto a este tema estratégico, y que Gabriel Boric, a lo mejor no sé si con ingenuidad o desconocimiento, le propone relaciones diplomáticas plenas a Luis Arce. Y ahí hay algo que parece que viene desde muy atrás, digamos, que no cualquier cosa puede decir un presidente chileno a un presidente boliviano, ¿no? Las palabras son marcadas, son fuertes y son recibidas de una manera y tienen efecto, además. Las palabras cualquier palabra que le diga un presidente chileno a un boliviano. Brevemente me gustaría que me hicieras una síntesis o una historia de aquello, de esa relación de lo que diga el presidente chileno y lo que escuchen al otro lado, en Bolivia. Qué complejo es sintetizarlo, porque tú conoces al historiador Mario Góngora, ¿no? Por supuesto. Bueno, Mario Góngora, cuando se pregunta en alguna parte por qué nuestra política exterior no es una política de país desarrollado, no tiene buenos negociadores, tiene una frase muy notable que dice que después de la Guerra del Pacífico, nosotros delegamos la relación diplomática en las Fuerzas Armadas y en los funcionarios. Un historiador de la diplomacia, Mario Barros van Buren,
cuando aludía a la performance de nuestra Cancillería, decía que para otras cancillerías éramos siempre los grandes sorprendidos. La Cancillería chilena es la gran sorprendida. Y eso es lo que me ha hecho a mí profundizar en el tema de la mano o del brazo de un viejo amigo mío, que en paz descanse, José Miguel Barros. José Miguel Barros siempre planteaba como condición sine qua non para tener una gran Cancillería la plena profesionalidad de la Cancillería, que es algo superior a seguir una carrera diplomática y a que los nombren a todos los embajadores, sino que una profesionalidad como la de Itamaraty, como la de Torre Tagle. En ese sentido, como no la tenemos, nuestros presidentes llegan a los grandes conflictos con lo que tienen puesto. Primero, esto ha conducido a que tú y yo, los chilenos de a pie, no estemos informados de la política exterior, sino cuando hay conflicto. No tenemos una visión previa que nos aconseje, esto le conviene a Chile, etc. Por lo tanto, está ahí un conflicto, ¿y qué es lo que haces tú? Igual que en la vida privada, a ver, llamemos a un abogado. Entonces, los grandes conflictos de Chile se solucionan con abogados, porque no ha habido capacidad prospectiva para decir, mire, si yo muevo esta ficha, vamos a tener este otro problema. Por lo tanto, mandemos a un embajador o tengamos una reunión diplomática bilateral, multilateral, negociemos. Y aquí viene el tema con Bolivia. Si el tema con Bolivia es de la máxima complejidad a nivel de política exterior comparada. Cuando nosotros decimos que el problema es bilateral con Bolivia y los bolivianos nos siguen en esa tesitura, estamos olvidando que es trilateral porque está comprometido el Perú. Porque tenemos un tratado de frontera con Bolivia y otro con el Perú que están vinculados por una razón que es de base, que es el gran secreto que no se comunica a los chilenos. Cuando nosotros nos hicimos de territorio después de la guerra, pasamos casi todo el periodo de la Guerra Fría, digamos casi medio siglo, sin tratado con el Perú, porque el Perú seguía reclamando que se le devolvieran sus territorios y al final quedaron pendientes nada más que Tacna y Arica. Y en 1929, Carlos Ibáñez y Augusto Leguía, nuestros presidentes, se pusieron de acuerdo para la partija, como se llamó en el lenguaje periodístico. Ustedes, peruanos, les devolvemos Tacna y nosotros nos quedamos con Arica, que era peruano. Y es aquí donde viene el problema con Bolivia. Fíjate que es complicada la cosa porque Bolivia, desde que fue segregada del Perú por Simón Bolívar, reclamó que no le dejaran a Arica, que era su puerto natural para importar y exportar. Por lo tanto, tuvieron una seria pelea con los peruanos por Arica, una guerra con los peruanos por Arica en 1841. Esto se transformó en que Arica para el Perú fue un tema de honor nacional. Entonces, cuando Bolivia nos dice, dennos soberanía para tener una salida soberana al mar, nos están pidiendo, dennos salida por Arica, porque no podemos cortar el territorio. Y nos hemos entrampado en que este es un tema bilateral, y nos olvidamos que Arica fue peruana y que el Tratado del 29 nos obliga a pedirle la previa anuencia al Perú para disponer de soberanía sobre Arica. Tan complejo como eso es. Y yo quiero cortarlo aquí para que tú me des la pista para seguir conversando y que no esté lateando como uno de estos viejitos historiadores. No, pero por supuesto que no, está muy interesante, te escuchaba con mucha atención, José, creo que es fundamental, por lo que tú decías al comienzo, que los que nos escuchan, los ciudadanos de a pie, como también tú decías, por lo menos informen algo, tengan algunos vislumbres de esta historia, porque si no nos quedamos con algunos titulares y sabemos que el periodismo se ha empobrecido en términos de contenido, sobre todo en estas materias. En este momento hay un tema que es Silala. Bolivia acaba de decir que es un curso internacional de agua con caudales aumentados. Es probable que Silala termine mal para Bolivia, estoy diciendo en el fallo. ¿Ah? Eso lo dices, creo que tú mismo en tu artículo. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el devenir de eso después del fallo de Silala, del posible fallo de Silala? Bueno, despejando el tema de Silala. El tema de Silala es una variable dentro del gran conflicto chileno-boliviano, que es por la salida soberana al mar.
En el intermedio entre las negociaciones y disputas por ese tema surge el tema del Silala, es decir, de las aguas interiores. La posición de Evo Morales fue muy agresiva porque de alguna manera amenazaba con cortarnos el caño, hacer algún tipo de arreglo para que se suspendiera la llegada de agua, que era un río internacional, un río de 1 metro de ancho o 2 metros de ancho. Pero ahí viene el tema. Fácticamente, científicamente, la ley de gravedad se impone y es un río que discurre hacia Chile. Pero también existe la posibilidad de alguna variable de compensación a Bolivia por el uso compartido de las aguas de un río internacional, porque también hay una posición boliviana que dice que nosotros hicimos trabajos en alguna época que le disminuyeron el caudal a ellos o algo por el estilo. Yo no soy un perito en este tema del Silala. Así es que vamos a tener posiblemente un fallo que nos diga, sí, tiene razón, Chile es un río internacional, pero hagamos un arreglo con respecto a una repartición equitativa de las aguas. Eso con respecto al Silala. Pero mientras este proyecto está discurriendo, se está produciendo una situación que yo la encontré gravísima y te consta a ti, Cristian, desde hace varios meses. Empezamos a pergeñar una nueva constitución y empezó a correr la voz de que íbamos a convertirnos en un Estado plurinacional. En ese momento, en la revista universitaria que yo dirijo, puse a mi equipo a trabajar en este tema y empezamos a descubrir que, en primer lugar, la teoría no era de sociólogos, ni politólogos europeos, ni norteamericanos, como se trataba de decir, sino que de Álvaro García Linera, el vicepresidente de Perú, de Bolivia. El vicepresidente de Bolivia, que es un marxista indigenista. Es una especie de descendiente de Mariátegui pasado por Gramsci. Él se define como marxista, pero con estos aportes, porque él dice, ya no es posible hacer una revolución con base en la clase obrera, tampoco es posible hacer una revolución maoísta, está pensando posiblemente en la China de mercado capitalista hoy día, y tampoco tácitamente se puede hacer una revolución de foco guerrillero como la de clase media de Fidel Castro. Entonces planteó la gran tesis. Los pueblos originarios son el motor de la eventual revolución en América Latina, y la segunda gran tesis, el Estado-Nación está obsoleto, lo que debemos ahora postular es un Estado-región plurinacional. Y ahí, José, perdona que te interrumpa, bueno, él mismo dijo, ¿no? En el Estado plurinacional, tú lo citas, los indígenas son la fuerza motora, ¿no? En la construcción del Estado. Además dice dijo en alguna otra parte, ninguna constitución fue de consenso, ¿no? Bueno, y además entiendo que y no quiero ser aquí malintencionado, simplemente se sabe que el presidente Gabriel Boric, que lo invitó a la asunción de mando y le dio un lugar relevante en esa asunción, es lector y admirador de los trabajos de García Linera, ¿no es así? Por lo tanto, eso no es un detalle menor. Mira, de repente alguien me puede decir a mí que es admirador de Balzac y yo puedo dudar de que se haya leído a todo Balzac. Uh-huh. Eso es la pregunta que yo me hago es si nuestro presidente leyó esas tesis de Álvaro García Linera en las cuales de repente nos alude directamente. En el libro que presentó aquí en Chile, en mi facultad de Derecho, hay unos párrafos dirigidos a Chile en los cuales dice, sí, tenemos que hacer un Estado-región, porque Chile solo no es nada, Bolivia solo no es nada, Perú solo no es nada, solo un Estado-región plurinacional puede tener un peso frente al mundo, pero dentro de eso dice, pero los chilenos tienen que comprender que también nosotros tenemos que tener una salida soberana al mar. O sea, la gran teoría de la plurinacionalidad de los pueblos originarios como motor de la revolución tienen este pequeño desglose de que tiene que haber una salida al mar soberana para Bolivia. Entonces, plurinacionalidad, pero salida soberana al mar para Bolivia. Una contradicción enorme. Oye, José, perdona, José, ahí te quería lanzar a otro lado, porque se nos va a hacer corta la conversación, pero no puedo dejar de hablar de esto, para entender las consecuencias que podría tener la declaración del Estado plurinacional en Chile. Bueno, ya fue aprobado, ¿no es cierto?, por el Pleno. Dicen que pueden haber correcciones
podrían haber correcciones, pero eso es discutible en la fase final de la elaboración del texto constitucional. Pero está este proyecto de crear una especie de zona aymara en Chile, Argentina, Perú. Un proyecto ni más ni menos que de Evo Morales, ¿no? Hay un episodio ahí, Evo Morales trató de celebrar el lanzamiento de este proyecto, creo que el lanzamiento, la celebración, no sé, en Cusco, Perú, y se levantaron los cancilleres, los ex cancilleres peruanos, y finalmente el acto no se pudo hacer. Pero ese proyecto está. Y, a ver, ¿de qué manera se cruza ese proyecto de zona aymara y de qué manera tiene un paralelo táctico, además, con el incremento de la autonomía mapuche en la zona del Gualmapu, como se dice, que es una palabra que ha generado, entre paréntesis, problema con los argentinos? O sea, todo esto es campo minado, ¿ah? Por donde se lo mire. A ver, guíanos un poco a través de estos campos minados, José, por favor. Eso que tú acabas de plantear, Cristian, equivale para mí al ejemplo de laboratorio de la hipótesis que yo estaba diseñando. O sea, esta influencia del plurinacionalismo boliviano en Chile, y de repente aparece en diciembre en el Perú una denuncia de los más preclaros diplomáticos peruanos, encabezados nada menos que por Alan Wagner, un diplomático histórico en el Perú, diciendo: aquí se está por realizar en el Cusco, la simbólica cabeza del Imperio Inca, un evento convocado por un expresidente extranjero que afecta la soberanía, afecta la política interna del Perú y tiene como objetivo obtener para una etnia aymara una salida al mar que después será endosada para Bolivia. Eso es, no es textual, pero ese es el contenido. Y es un manifiesto, prácticamente una denuncia, más concretamente, que remeció al establishment. Porque tú comprenderás que si 10 ex cancilleres y 10 ex vicecancilleres plantean esto, es porque están en contacto con la Cancillería o porque hay un alma diplomática de Torre Tagle que está detrás. Y lo más fabuloso de todo esto es que al denunciarlo arruinaron, reventaron el evento. El presidente Castillo, que seguramente ya lo había aceptado tácitamente, tuvo que retroceder, no sé qué excusa dio para suspenderlo, y ahí esto reventó. Y la primera interrogante que yo tuve es: caramba, nuestros amigos peruanos estaban defendiendo el tratado de 1929, el tratado chileno-peruano que establece la contigüidad geográfica entre el Perú y Chile. ¿Sabrá algo Chile de esto que está pasando? Y en ese momento digo: no, nosotros estamos discutiendo si nos convertimos en un Estado plurinacional. Es decir, había el entronque perfecto con la hipótesis que yo estaba manejando. Y después viene otro tema que me gustaría continuártelo después. Pero quiero hacerte esta otra pregunta. En el poco tiempo que tenemos, José, estoy con José Rodríguez Elizondo, paseando en mi jardín en pleno otoño. La definición de Chile como Estado plurinacional, ¿de qué manera podría afectar el poder exterior y la digamos, la dimensión geopolítica profunda de Chile, digamos? Eso, trato de sintetizártelo en breve. Es un axioma de la política exterior que mientras más unitario sea un Estado, más fuerte es, menos divisiones internas tiene. El hard power y el soft power, como dicen los entendidos, depende de que el Estado tenga una fuerza interna compacta, y que si está en una situación geopolítica difícil, eso es la gran ventaja. Un Estado unitario con instituciones fuertes frente a los eventuales enemigos que lo pueden acechar en algún momento. Por lo tanto, yo me pregunté primero: ¿estamos en una gran situación geopolítica en Chile? Tenemos problemas oceanopolíticos con Argentina. Tenemos el perenne problema con Bolivia. Tenemos en Perú un presidente que en una emisión de televisión para CNN dijo: mar para Bolivia. Por lo tanto, tenemos ahí que los tres países configuran esta hipótesis militar tan vieja de Chile de la HB3, hipótesis de conflicto vecinal en tres frentes. Si nos remontamos más al norte,
tenemos a Nicolás Maduro con sangre en el ojo contra Chile a partir de la posesión de Piñera, que en Cúcuta llamó a la caída inmediata del dictador y que después formó Prosur para sacar al grupo de Puebla del predominio que tenía en el vecindario. Y posiblemente en Colombia exista o se cierra el circuito transitorio de presidentes de una tendencia similar con Gustavo Petro. Entonces yo digo, ¿es este el momento para debilitar a un Estado unitario? Entonces esa pregunta me queda marcada, porque si a toda esta debilidad exterior sumamos la falta de coherencia que estamos teniendo desde el punto de vista del Estado de Derecho tradicional, estamos en un periodo de una fluidez total desde el punto de vista de quién manda, quién obedece en Chile. Hemos decretado por voluntad política que un pueblo equivale a una nación. Yo en broma le digo a mis amigos, con este criterio que se está planteando hoy día en la convención, el pueblito llamado Las Condes va a ser la nación llamada Las Condes. Uh-huh. Bueno, entonces es grave desde el punto de vista patriótico, porque claro, la palabra patria también es una palabra obsoleta para muchos hoy día, ¿no? Los símbolos patrios, tú estás viendo que son, la palabra es chacreado, pero no sé a qué equivale, tú que eres un gran lingüista, ¿no? Se ha chacreado la palabra patria y los emblemas nacionales, que también es un fenómeno que va haciendo cada vez más homogéneo. Mira tú cómo lo que ha costado respetar el himno nacional, la bandera nacional, cómo compite con banderas poco menos que después con la de todos los partidos de la Liga de Fútbol. Bueno, esto es lo que Bolívar llamaba en ese mismo discurso que tú has aludido, la frialdad en el amor a la patria. Cuando Bolívar se dirigía a los congresistas ahí en Angostura, les dijo todo lo que les dijo y al final les dijo: lo que pasa es que hay que salirse de este tema de la frialdad del amor a la patria. Y yo me encuentro en esta última juventud cristiana diciendo: caramba, Pepe, tú eres un patriota. Uh-huh. O sea, esta cosa que parece como fuera de época. Los amarillos son patriotas, yo soy patriota. Oye, José, en ese sentido, dado el contexto que tú acabas de describir tan bien, la situación geopolítica actual, los temas que tenemos potenciales, no solamente con Bolivia, Perú, Argentina, también en el futuro Colombia, Venezuela más arriba, el papel fundamental me imagino que es el del presidente de la República, ¿no es cierto? Porque él encarna finalmente ese Estado. ¿Y qué esperaríamos, qué debiéramos esperar de un presidente de la República? En este caso, ¿qué le pedirías tú o qué le aconsejarías tú al presidente Gabriel Boric a hacer en los próximos tiempos, dado este contexto que tú mismo acabas de describir, en que te estás diciendo derechamente que está en peligro la patria? Está en peligro la patria. Nuestro presidente es un joven inteligente. Yo lo vengo siguiendo desde la Facultad de Derecho. Y desde su inteligencia ha tenido una carrera política de novela. Está en un puesto en el cual tiene que estar ahora con una angustia grande porque, como dicen los peruanos, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Uh-huh. Ahora está con la guitarra y el cajón, ahí todo el país está pidiéndole definiciones. Y el fuego amigo existe. Entonces es un presidente que también tiene fuego amigo. Los partidos políticos la están sacando de una manera muy, muy clara, están saliéndose del juego porque ya estaban fuera de juego. Este proceso constituyente es un resultado de la falencia de los partidos. Y aquí es donde viene un tema que para mí es muy, muy claro. Lo que había que refundar, Cristian, eran los partidos, pero no el país. Uh-huh. Y yo espero que nuestro presidente esto lo asuma. Yo, como extremista de centro que soy, como lo hemos conversado tantas veces, yo no tengo nada ideológico ni político contra el presidente y quiero que le vaya bien. Por este lugar común de que si le va bien al gobierno, le va bien al país. Pero ¿cómo va a ser nuestro presidente para que le vaya bien en este cuadro que se formó
cuadro en que la política exterior, la geopolítica están presentes, y la pregunta que yo hago en ese artículo que tú has citado es si la convención convocó a algún experto en política exterior y en geopolítica para plantear este tema del Estado plurinacional. José Rodríguez Elizondo en el Jardín. Queridos y queridas radiovidentes, les recomiendo, si quieren profundizar en esto que hemos visitado así en apenas media hora, es un tema que tiene muchas dimensiones, muchos matices, muy bien explicado por José Rodríguez Elizondo en el artículo aparecido en el Libero, diario digital ayer. Chile se dispara en los pies. Querido José, ha sido como siempre un placer. Claro que me dejas con un poco de angustia cada vez que converso contigo sobre estos temas, porque voy tomando más conciencia aún de los peligros que tenemos, de los posibles peligros que enfrenta Chile si es que no tiene una política exterior robusta y al mismo tiempo una política interior robusta, o sea, un robustecimiento de su fisionomía y no un debilitamiento de su fisionomía para enfrentar el contexto exterior que, como tú lo acabas de describir, siempre está lleno de peligros para el país. Muchas gracias, José, por habernos acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Como siempre, pues, Cristian, ha sido muy grato y seguiremos conversando. De todas maneras, sin falta. Un abrazo grande y a ustedes, queridos radiovidentes, los invito mañana nuevamente a abrir conmigo la verja de madera de mi jardín a las 8 de la tarde en pauta.cl. Escúchenos también si quieren o vuélvanos a escuchar en Spotify. Y como siempre, la frase de Voltaire que comparto con ustedes al terminar el programa y que está al final del libro El Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.